Entonces, como ya lo introdujo un poco Sergio, y muy en línea de lo que se viene conversando, de la capilaridad o el acceso a los territorios de todos estos esfuerzos en conjunción de distintos actores, bueno, traemos este caso junto con Noemí son una serie de reflexiones y aprendizaje en torno a los cursos que presentó Sergio de planificación estratégica y gerenciamiento para la asociatividad, que propuso, por un lado, la CEPIME, que es donde yo trabajo en estos momentos, soy asesor en esa secretaría, que depende, como bien dijimos, del Ministerio de Economía, junto con el financiamiento del PNUD y junto con la ejecución de la maestría a que hacemos referencia, ¿no? Como bien vemos acá, es un caso multiactoral, y que tuvo una edición en 2021, otra en 2022 y otra que recién se terminó de ejecutar ahora en el 2023. Y lo que proponemos es esta cuestión de la importancia de la capacitación para la continuidad y el éxito de experiencias asociativas. Eso se propone desde el curso, ¿no? Y un poco es lo que queremos mostrar, cómo se llega de la universidad al territorio, ¿no? Un poco lo que ya les mostró Sergio es este enfoque de trabajo en red, en el que intervienen profesionales y equipos de distintas instituciones y espacios. No voy a ahondar en esto que ya había presentado Sergio. Pero sí es muy interesante que lo primero que veamos, no sé qué te parece, Noé, son los objetivos que tuvo el curso específicamente, más allá de la capacitación en sí, pero por un lado, por ejemplo, desde la institución de gobierno es esto de fortalecer el conocimiento y desarrollo de acciones asociativas de actores y agentes en esa red que se había establecido de grupos asociativos. Luego, contribuir a la construcción de procesos de diálogo dentro de esa red, justamente, conocerla y después empezar a ponerla en funcionamiento sinérgico, podríamos decir, para una mejora del ejercicio de la gobernanza territorial y de cooperación para la innovación productiva. Si van empezando a notar cómo viene estando increíblemente todo alineado con las distintas exposiciones sin que esto hubiera estado preestablecido por temáticas, empezamos a encontrar que hay justamente casos en que se está hilando una serie de criterios, ¿no? Y luego favorecer y guiar la construcción de agendas estratégicas, que esto era el objetivo por ahí específico, operativo, para decirlo de alguna forma, del curso, que eran los planes estratégicos de estos grupos asociativos. Con el foco en actores y procesos productivos locales y en articulación con, a su vez, programas disponibles en la misma secretaría que se iban generando una virtuosidad, para decirlo de alguna forma, en que empezaron a aparecer necesidades y manera de financiar y cubrir esas necesidades. Sí, Ramiro, me meto un poquito Sí. ahí a aclarar que me parece importante. Digo, cuando Sergio contaba que habían convocado un concurso y la maestría había ganado, en este caso, la primera edición, y a partir de la experiencia que hicimos en el primer año, fue que después fueron sucediéndose las otras ediciones por contrataciones directas, digamos, de acuerdo al resultado y a la experiencia que habíamos tenido en la primera edición, seguimos trabajando en años subsiguientes. Y esto que decía Ramiro respecto a la agenda estratégica o plan estratégico, había un doble interés, digamos, desde el organismo público, que es el que tiene la iniciativa y es el que pone a disposición esa convocatoria a las universidades, digamos, es el que tiene la voluntad, digamos, de relacionarse con el sector académico para poder llevar adelante esta experiencia, pero por otro lado es importante esto porque como, digamos, por un lado el interés desde el gobierno nacional en este caso, de tener proyectos, incluso para poder brindarle financiamiento. Entonces, en este curso se combinaban como dos objetivos. Por un lado, el fortalecimiento de los grupos asociativos, pero por otro lado, para el sector de gobierno nacional,
tener proyectos por los cuales fortalecerlos a través de financiamiento, que también era una de las falencias que se manifestaban de proyectos poco probables de ser financiados cuando se presentaban en distintos programas que tienen desde la Secretaría PYME. Digo esto como para conjugar como dos objetivos, por un lado el de fortalecimiento y por otro lado para ellos, para poder financiar mejores proyectos. Nada. Al pasar. Sí, me deja la tecla. Bien. Yendo entonces al proceso en sí, al proceso de los cursos, bueno, se tocaron una serie de temas que empezaron, ahora lo vamos a ver un poquito más, pero que algunos se plantearon desde el inicio y algunos fueron surgiendo en el mismo proceso de los cursos, en esta dinámica muy interesante que se dio de prestar mucha más atención a la demanda de los grupos en sí, que eran los beneficiarios de estos cursos, que a la oferta que podríamos tener, que podría ser mucho más amplia, pero sin atender esa demanda. Bien, el enfoque del desarrollo territorial y la construcción de capacidades. Imagínense que la dirección que lo impulsó es la Dirección de Desarrollo de Capacidades Productivas. Planificación estratégica en sí, esto se coronaba, el curso para cada participante se coronaba con un plan estratégico, como bien dijo Noemí, que era una herramienta para poder acceder mucho mejor y más eficientemente a la financiación, además de mirar hacia adentro del grupo asociativo. Muy importante el rol del facilitador, la sostenibilidad de los mismos grupos, el sistema institucional de apoyo y los actores en el territorio. Ahí empezaron a aparecer universidad, agencias de desarrollo, cámaras empresariales, gobiernos locales, etc. Competitividad, cadenas productivas y de valor, agenda de desarrollo productivo y las metodologías en sí para el diseño e implementación de los planes estratégicos. Temas que se fueron combinando, ¿no cierto, Noé? Sí, sí. Sí, acá también es importante destacar la vinculación y el diálogo constante con el organismo nacional, en este caso en el nombre de Ramiro, lo ponemos en cabeza de Ramiro, porque no solamente por ahí la propuesta de temas a tratar se dialogaba con el organismo nacional, sino también la metodología para el diseño de armar un plan estratégico fue consensuado y se basó en muchos casos con muchos componentes del plan estratégico que eran tomados en cuenta en las distintas líneas de financiamiento que tiene este organismo. Entonces, de alguna manera, poder simplificarles el trabajo de que ese plan estratégico que en el proceso del curso los grupos asociativos fueron desarrollando, les sirvan en forma casi inmediata la posibilidad de presentarlos en algunas líneas de financiamiento, ya que habíamos consensuado, digamos, requisitos y esquema, modelo del plan estratégico. Así que bueno, esto también fue importante porque eso nos dio mucha fluidez, digamos, en el trabajo que posteriormente a cierre de los cursos, los grupos asociativos podían acceder a distintas fuentes de financiamiento. ¿Querés comentar un poquito la metodología de trabajo en sí? Bueno, Para que se entienda cómo fueron los cursos, ¿no? está bien. Bueno, sí, pasamos a eso. En la metodología de trabajo que hicimos en este proyecto, en este curso, primero eran cursos de capacitación en base a encuentros sincrónicos, como dijimos o comentó Ramiro, estaban dirigidos a coordinadores o facilitadores de los grupos asociativos, es decir, no estaban participando las empresas en este curso, sino eran aquellos que estaban liderando esos grupos asociativos o personal técnico, administradores, facilitadores, coordinadores, bueno, toda la gama de títulos que le podamos poner. Esos eran encuentros sincrónicos. Empezamos parte en el proceso de pandemia, digamos, así que, y aparte esto nos dio la posibilidad de
de llegar a todo el territorio de la nación, digamos, trabajamos con todas las provincias de Argentina. Teníamos un espacio virtual con una plataforma que era, digamos que es la que pertenece al Ministerio de Economía de la Nación, con Capacitar, que sería quien administra, digamos, ese espacio virtual, y fundamentalmente trabajamos con tutorías grupales, es decir, el grupo de asistentes que teníamos en el curso, los dividíamos en grupos, de acuerdo, en algún caso, algún criterio sectorial, en otro caso con un criterio regional, y se trabajó también con tutorías individuales. Estas tutorías grupales e individuales eran las que iban acompañando entre el proceso, digamos, teórico, que como comentó, con todos los temas que resaltó Ramiro, y con la posibilidad de ponerlos en práctica a través de la formulación del plan estratégico. Eso lo habíamos hecho, habíamos dividido el modelo de plan estratégico en distintos avances, y entonces íbamos trabajando con cada uno de los grupos en un proceso, digamos, incremental, en poder llegar, en el transcurso más o menos, los proyectos duran 4 meses, 4 o 5 meses en alguna edición, en poder llegar a finalizar el curso con un plan estratégico desarrollado. Después, otro de los temas que incorporamos en la metodología de trabajo eran talleres especiales con algunos especialistas en algunos temas en particular, que en muchos de los casos surgía de la demanda de los mismos participantes. Y también en estos talleres se presentaban una serie de experiencias de otros grupos asociativos para que les sirva de casos inspiradores, en algunos casos, como siempre dice Sergio, que uno tiende a buscar estos casos inspiradores para poder mejorar y poder ser un espejo para los que estaban trabajando en el curso. Dale, Ramiro, si vos querés agregar algo. Bien, sí. De todo este proceso, bueno, empezamos a extraer una serie de aprendizajes y de reflexiones, esto ya entrando más al proceso de investigación y empezar a producir conclusiones y aportes, no solo en los casos particulares, sino aportes desde la academia. Esto se dio en procesos de discusión entre los mismos equipos, discusión entre el equipo de la maestría, quien ejecutó, de las maestrías que ejecutaron los 3 tandas del proyecto, como con el equipo de la Secretaría, de la dirección, que es parte de la Secretaría PYME, como con algunos referentes incluso en esas tutorías y demás. Algunas fueron, bueno, esta cuestión de la vinculación multiactoral con la que empezamos la presentación, sincronía entre el Gobierno Nacional como contratante, la Universidad Tecnológica Nacional como ejecutante y el sector privado como demandante. Y a esto le podríamos empezar a sumar el sector de la sociedad civil también, porque empezaron a aparecer cámaras, agencias, algunas otras instituciones que no estarían en ninguna de estas 3, y cómo se fue complejizando ese entramado, ¿no? Luego, otra fue esta cuestión de ir a lo concreto, por eso aparecieron. Por un lado, ya nace queriendo llegar a los planes en sí, y planes que busquen no solo ser un ejercicio, sino ser o un aprendizaje como mínimo hacia adentro del grupo, o intentar que ese plan luego se lleve adelante, que en muchos de los casos, por experiencia de lo que fuimos haciendo, en muchos de los casos fue así. Y a partir de eso, trabajar con esas experiencias que nombraba Noé, casos como el de CIDETER, ACDICAR, que son agencias y entidades de desarrollo, de investigación y de innovación, FADELRA, que es una federación de agencias de desarrollo, Cauqueva, que es una cooperativa de productores, etc., y otros casos más que fueron pasando, ¿no? Esta cuestión de llevar, de poner, como decimos, a veces poner las botas en el barro, ¿no? Y esto nos lleva a este otro aprendizaje de ver la importancia de la capilaridad en diversos territorios, ¿no? A partir de ese alcance nacional que nombró Noé, y empezamos a ver cómo se abordaban necesidades que traían grupos asociativos que respondían a sistemas productivos o cadenas de valor
enclavadas en territorios específicos y cómo se empezaba a ver que desde una política del gobierno nacional llevada adelante por equipos de distintos lugares del país, se iban capilarizando a distintos territorios dentro del país a través de estos grupos asociativos. Y se empezaba a ir tanto hacia un lado como hacia el otro, conocimiento, necesidades, información, para llegar a cierta sinergia muy positiva, ¿no? Otra, la formación-acción, seguimos insistiendo, como eje central del enfoque pedagógico. Esto en el sentido de que parte de esa formación también es la acción y parte de esa acción es la formación. Y la importancia de combinar en un equipo de enseñanza docentes de amplia trayectoria, profesionales con gran experiencia en grupos asociativos y en programas de desarrollo territorial, en trabajo local, en áreas productivas, y maestrandos o estudiantes avanzados o graduados de la maestría. Ahí sí, Noé, seguro que vas a tener más para sumar de lo que acabo de decir yo. No, está perfecto, Ramiro. En realidad, bueno, acá un poco el responsable también de este proceso y el diseño del proyecto tiene que ver con Sergio Pérez Ros y con Mijal, que son los que, bueno, a través de la dirección de la maestría pudieron preparar esta propuesta y en la cual, bueno, con la experiencia que ellos tienen, plantear estos dos como ejes de formación-acción como enfoque pedagógico para el trabajo con estos coordinadores, donde todos, de poder recuperar todo el saber que tiene cada uno de ellos en su trabajo y poder combinarlo con los aportes de un equipo multidisciplinario, no solamente en las formaciones, sino también en la distribución geográfica, porque bueno, estábamos, el equipo de trabajo estaba diseminado en toda la Argentina, y bueno, digo, creo que el valor es de aquellos que pensaron el proyecto. En este caso nosotros ayudamos a ponerlo en práctica, pero bueno, en cabeza de Sergio y de Mijal son quienes lo pusieron en valor. Así que por ahí, no sé si por ahí alguno de ellos quiere agregar algo, o al final Mijal por ahí va a hacer mención a estos temas. Seguimos. No Uno te de los quites temas que no... mérito y habla de los resultados. No, bueno, el esfuerzo que se hizo, nosotros tenemos que pensar que en cada una de las ediciones que planteamos hubo un grupo objetivo de 50 grupos asociativos inscriptos, en el cual a través del proceso bastante intensivo que tuvo los cursos y de compromisos y de trabajo que tenían que hacer cada uno de los coordinadores, en general se llegó a una media desgranamiento, digamos, al finalizar con planes presentados que más o menos estaban en un más o menos 50% de aquellos que habían iniciado. Es decir, en el camino iban quedando algunos grupos asociativos, en algunos casos porque, bueno, había que trabajar, digamos. Esto no era venir a escuchar, sino que había un compromiso de poder trabajar cada uno de estos coordinadores con sus grupos asociativos y trabajar cada uno de los componentes y, del plan estratégico, que por supuesto implicaba un compromiso importante. En general, tenemos como resultado que se presentaron 54 planes estratégicos terminados. Estos fueron entregados al gobierno nacional para que ellos puedan acompañarlos en los procesos de financiamiento posterior. Se presentaron además 16 avances. ¿Esto qué significa? Que en realidad no lo terminaron completo, porque su proceso de maduración de estos planes estratégicos fue más lenta, pero llegaron a hacer varios de los, llegaron por lo menos a plantear objetivos. Por ahí no plantearon un plan de trabajo, pero llegaron a plantear objetivos, hacer su diagnóstico, plantear su punto de partida y dónde querían ir.
Pero lo importante es cómo el impacto que esto tiene, porque nosotros hablamos de 50 planes o 50 grupos asociativos, y yo a veces cuando lo mismo lo repito, me da como sabor a poco, digamos. Pero en realidad esto tiene un impacto, o tuvo un impacto, en 4.800 unidades productivas, que eran todas aquellas empresas integrantes de cada uno de estos grupos asociativos, clúster y cooperativas. Entonces, en forma indirecta, con este fortalecimiento, a través de este coordinador y el desarrollo de un plan estratégico, de una agenda estratégica, podemos llegar a mejorar la competitividad o por lo menos los objetivos que se planteaban cada uno de estos grupos asociativos que tengan impacto en estas empresas. Y esto, a su vez, tiene un impacto en los puestos de trabajo de estas 4.800 unidades productivas, en alrededor de 30.000 puestos de trabajo están involucrados. Y la cobertura territorial que tuvimos entre los 3 cursos, llegamos a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que tuvimos representantes de grupos asociativos de todas las provincias de Argentina. Eso como resultado, digamos, como el punteo que uno hace cuando termina estas actividades, con independencia de los aprendizajes, que por otro lado, bueno, hablábamos con Ramiro, yo estoy trabajando como parte del proceso de mi tesis, digamos, en la sistematización de todo este proceso, de estas 3 ediciones, y bueno, estamos teniendo reuniones y vamos sacando, en cada una de las ediciones fuimos sacando los aprendizajes y conclusiones que hicieron que la propuesta año a año se fuera mejorando, con la flexibilidad que nos permitió, digamos, el gobierno, la institución a nivel nacional, de poder ir modificando y mejorando a partir de los aprendizajes tomados después de cada edición. Y como conclusión, o como temas que más resaltaron en cada una de estas ediciones, es por un lado el rol del facilitador, y en un doble juego, digamos, en el rol de facilitador de aquellos que hicieron la tutoría y el acompañamiento en todo el proceso de la capacitación, y el rol del facilitador, porque en algunos casos los coordinadores de estos grupos asociativos se revelaban, digamos, o sea, se veían por primera vez como ese agente facilitador para estos procesos de grupos asociativos. Y eso De fue eso doy fe. muy revelador para ellos, el reconocerse en este rol de facilitador. Es uno de los temas que se hace mucho hincapié en las conclusiones y en las evaluaciones que hacen los que participaron. Por otro lado, otra de las conclusiones es este proceso de enseñanza-aprendizaje, desde este enfoque pedagógico, de formación-acción, con este acompañamiento cuerpo a cuerpo, a la distancia, digamos un cuerpo a cuerpo a la distancia, porque todo fue virtual, pero bueno, hubo mucho seguimiento por parte del equipo técnico, de ir acompañando a cada uno de estos coordinadores con sus grupos asociativos, de que pudieran avanzar en este desarrollo de plan estratégico, agenda, proyectos, a cada uno le podía dar, digamos, la dimensión que necesitaba. Y por otro lado, otro de los temas que nos parece como importante también, es que en muchos casos estos grupos asociativos, por primera vez, no digo todos, digo, yo soy exagerada para ver, digo, no por primera vez, pero sí se vieron insertos en un territorio y en un entorno territorial y en un entorno institucional. Empezaron a ver su entorno territorial y su entorno institucional desde otro lugar. Y eso también fue un tema que saltó en muchas de las charlas que tuvimos con los asistentes, de que por primera vez se veían dentro de un territorio, pensando en esta competitividad, en esto que decía Sergio al inicio, que decía Daniel Frana, que las empresas no compiten solos, sino que también compiten los territorios. Entonces, es como que fue como un despertar en algunos casos de que se encontraban que, bueno, que no solamente dependía de lo que pudieran hacer ellos,
sino también en qué territorio estaban insertos y con qué capacidad. Bueno, eso lo sacamos como 3 conclusiones que para nosotros fueron importantes. Y otras más que, bueno, están, digamos, en cada uno de los informes que presentamos. Cuando terminamos el curso, se hace una propuesta de mejoras para ediciones futuras, como aporte que podemos estar haciendo desde la maestría. Y no sé si quedó algo más, Ramiro. Si querés agregar algo más también. No, eso de las conclusiones era muy importante, que es lo que planteó Noé. Obviamente hubo más, quisimos destacar estas específicamente, y también destacar, bueno, esto que veníamos planteando, un equipo multidisciplinario. Tengan en cuenta que acá son las 22:30. Un equipo amplio, lo que hacía era aportar desde distintos territorios. Imagínense que acá participan la maestría en Buenos Aires, la maestría en Mendoza, que es a 1.300 kilómetros de Buenos Aires, del otro lado del país, la maestría en Rafaela, que es en el centro del país, más profesionales que siguen sumando, como la gente de Cauqueва cuando aportó desde el norte, desde Jujuy, gente de Uruguay, etcétera, dependiendo de los casos especiales. Y esta es parte de ese equipo. Incluso acá todavía no están incorporadas la gente de la última edición, que participaron como tutores o como especialistas. Y cómo se va incorporando distintos pareceres, tanto desde los equipos que surgen de la maestría en sí, como los profesionales, que muchos son docentes de la maestría, muchos vienen a aportar desde sus casos específicos, ¿no? Quería un poco resaltar. Sergio, Sí. pues falta tu palabra, Sergio. Algo tenés que decir de esto. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición. La verdad que, digamos, este es un abordaje multinivel que para nosotros ha sido muy interesante porque como construcción o como co-construcción desde la maestría, junto con los propios actores que en el territorio hacen la facilitación, quienes coordinan un clúster, quien coordina una cooperativa, etc. Pero a su vez, en el diálogo con la CEPIME, o sea, en el diálogo con el nivel central del organismo productivo que es emisor del programa, ha sido virtuoso en el sentido que uno pudo ir aportando propuestas de mejora desde la intervención de los tutores. Son alumnos de la maestría, en muchos casos ya graduados o que han sido graduados, ¿verdad? Entonces se dan vuelta luego del espacio de reflexión y le dicen al funcionario, este curso, este programa, esta herramienta, este proyecto, esta convocatoria tienen que tener esta flexibilidad para esta provincia por las condiciones y las características productivas de esa provincia o de esta otra o de aquella, digamos. Y ese ha sido un ejercicio muy interesante que Noemí está recuperando en su sistematización, pero también ha sido un aprendizaje muy interesante para nosotros como profesores, como investigadores, etcétera, etcétera. Por eso lo elegimos, porque nos parecía que era interesante en el esquema del espíritu de lo que aspirábamos con Miguel Ángel cuando lo planteamos en la PCM, y de alguna manera tanto el subsecretario como el propio Guillermo, Úrsula, la gente del equipo de la Secretaría de Descentralización, nos abrieron el juego como para que lo podamos hacer. Después, en todo caso, podríamos dialogar para no hacer extenso esto. Yo lo que haría sería el puente ya con Mariana y con el caso de Villegas, y después, en todo caso, cuando a Mijal le toque concluir, por ahí abrimos el micrófono a quienes quieran preguntar o intervenir. Muchas gracias. Gracias.